Buenas tardes, amigos de Sportiva TV, sean bienvenidos a su programa semanal del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, que en esta ocasión, vamos a tratar un tema muy interesante. En programas anteriores hemos estado platicando de situaciones en las cuales la inactividad, el sedentarismo, pues han afectado a nuestra población, generando situaciones de obesidad y todo el cúmulo de enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Pero no, en esta ocasión vamos a cambiar un poquito más de tema porque, tenemos que empezar a conocer todas las actividades que conforman a la educación física. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema que en lo personal me apasiona, que es la gimnasia. Y me acompaña en esta ocasión un colaborador del colegio y amigo de la gimnasia y de la educación física, el licenciado Sergio Januario Pérez Gómez Botello. Sergio, buenas tardes, bienvenido, qué bueno que vienes a este programa de Educadores Físicos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy contento de estar aquí. La verdad es que la gimnasia representa todo un sistema importante y que si en este tipo de trabajo los profesores de educación física o docentes en la actividad física sería muy difícil desarrollar su profesión. Ok, entonces, de hecho creo que están frente a dos especialistas de la gimnasia, puesto que nos tocó pasar por el cuadro de la formación en la Escuela de Educación Física, donde nos enseñaron diferentes tipos de gimnasia, y nos tocó participar dentro del grupo del club de gimnasia de la escuela, que nos llevó a ser jueces, entrenadores de esta especialidad. Pero vamos a adentrarnos en lo que es la gimnasia. ¿Qué nexo tiene, Sergio, la educación física con la gimnasia? Mucha gente se pudiera confundir, porque ven movimiento y a todo le dicen gimnasia, a todo lo podemos calificar como educación física. ¿Qué diferencia nos pudieras marcar de la educación física y la gimnasia? Bueno, en realidad la que es la gimnasia y la educación física nacen, o la educación física nace de la gimnasia, dado su importancia. La gente en general identifica actualmente la gimnasia por lo espectacular que es en el deporte, pero en realidad la gimnasia viene desde la necesidad del movimiento como ser humano, como personas que estamos muy interesados en la actividad, a partir de que se hacen ejercicios. Realmente la gimnasia representa un sistema de ejercicios que se escogen de manera muy especial y científica para poder solucionar problemas deportivos o problemas educacionales o de salud. Entonces, todo aquello que nosotros hemos visto como actividad física, en realidad viene desde el tiempo inmemorial, vamos a decir, porque la necesidad de movimiento hace que se empiecen a dar sistemas de trabajo que vienen desde la gente que empezó a querer sistematizarlos, querer a desarrollarlos de una manera muy práctica, y que se empezaron a crear sistemas gimnásticos, como se llama, que desde 1800 era de la manera muy más estructurada, que dejó una pauta y dejó el fundamento para lo que es ahora la gimnasia. Los ejercicios gimnásticos o los ejercicios físicos en realidad son todos aquellos que de base podemos estar haciendo, o la actividad que nos lleva a las diferentes clasificaciones después es como caminar, como correr, como saltar, como lanzar, como capturar, como reptar, trepar. Todos esos son ejercicios de gimnasia que después se van dando una intención. Cuando un ejercicio lleva una intención educativa, entonces se viene a transformar lo que viene a ser ya una educación física. Ok. Ahora sí, buen proceso nos acabas de explicar, y lo podríamos concluir en que la gimnasia es todo tipo de movimiento que nos lleva, que tiene un objetivo, que tiene una intención, una finalidad, y es todo, y viene desde que tenemos registros de que el hombre se movía en la tierra, no existía en la tierra, y que en determinado momento eso
ya una vez todos estos movimientos agrupados y sistematizados ya formaron la educación física. Entonces la conclusión es, la gimnasia es la base de la educación física. Es piedra angular, como se le ha dicho, se le conoce como, es exactamente eso. La gimnasia representa lo que fundamentó después como sistematizado la educación física y después el deporte. En realidad, los que empezaron a hacer ya actividad física sistematizada, desde los griegos, Esparta, romanos y demás culturas, ellos han dejado un legado muy importante de cómo la actividad física la dirigieron, uno para los trabajos en educación, en la palestra, otros hacia la educación militar o educación bélica, precisamente por sus beneficios y por su trabajo que cada uno de los diferentes gobernantes pues necesitaba o utilizaba para desarrollar cada una de sus políticas. Entonces, así ha pasado durante muchos años, durante muchos siglos, vamos a decir, el trabajo que se ha venido desarrollando y que han dejado un legado muy importante. Precisamente de los griegos podemos tomar las frases, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, precisamente porque a partir de gente que se desarrollaba en diferentes ámbitos, pues tenía un objetivo muy definido, o se volvía gladiadores o se volvían pensadores, ¿no? Son tipos de trabajos que después se retoman en el Renacimiento, que antes, en la época medieval, pues hubo un obscurantismo, ¿no? No hubo culto al cuerpo, no hubo un culto hacia el trabajo físico, precisamente por la intervención de la iglesia o de la religión, hizo a un lado lo que es la actividad física. En el Renacimiento se volvió a dar ese tipo de trabajo, ¿no? Ok, ahora la palabra gimnasia es muy extensa en el sentido de que si muchos de las personas, de los amigos que nos siguen por aquí por Sportiva TV, decimos de gimnasia, nos ubicamos a la gimnasia espectacular que tú dices que es la de la barra, la gimnasia artística, ¿no? Que en este caso es la femenil varonil con sus aparatos, que es los anillos, el área de piso, el caballo de salto, los arzones, pero eso como que está haciendo ya una conclusión, ¿no? Como la máxima expresión de la gimnasia. ¿Podrías hacernos un recorrido de cómo empieza la gimnasia? Se habla de una escuela sueca, de unas escuelas alemanas, entonces, ¿cómo fue evolucionando la gimnasia? Sí, hubo dos movimientos muy importantes en los 1800, en donde dos pensadores muy importantes en la educación, Pestalozzi y Rousseau, hicieron o efectuaron algunas aportaciones, uno por el lado educativo y el otro por el lado médico o biológico. Ellos hicieron que se influyera de manera muy importante y cada una de esas corrientes empezaron a influir sobre otros sistemas de trabajo. Por ejemplo, hubo un sistema sueco en donde Hjalmar Ling, se llama así el hijo de Pierre Ling, a nosotros en la escuela nos hicieron una tabla de Ling, un cuadro de Ling, nos hicieron aprender unos ejercicios muy rigurosos, muy estrictos, que no nos permitía tanto libertad como ahora, ¿no? Que es muy espontánea ahora la actividad física. Otro sistema fue el sistema alemán, que se considera que el sistema alemán es de los que hacen las bases para la gimnasia moderna, para la gimnasia actual. En ese sistema alemán se desarrollaban mucho más los trabajos para la actividad de fuerza y de deporte, y tenía también ejercicios militares, pero también fue influido por ejemplo, gente muy importante como Isadora Duncan, en donde sus aportaciones con el ballet influyeron en la gimnasia. Ahí empezaron a aportar y tomar algunas ideas para irlas integrando a la gimnasia. ¿Nos podrías dar la referencia en qué años todas estas corrientes? Todo esto es desde el 1800, se marcó 1820 y tantos, 50, 1850. Este trabajo se vino haciendo de una manera con mucho énfasis, de tal manera que este tipo de gente lo tomamos como referencia, porque en la educación física, aquí en México, por ejemplo, en los años, serán a finales de los 800, casi para iniciar 900,
ya había personas aquí que empezaban ya a imitar ese tipo de educación militar, más que nada. Aquí empezamos con la educación militar con la UAI, por ejemplo, o con la Escuela de Gimnasia y Esgrima, así se llamó en el 1920-21, que copiaba precisamente ese tipo de trabajo, ¿no? Ese tipo de situación militar. Luego tenemos también el trabajo del sistema, hablamos del sueco, del alemán, y hablamos del sistema gimnástico, déjame ver, francés, perdón, el francés con Amoros, por ejemplo, Francisco Amoros y George Hebert. Estas dos personas influyeron básicamente en educación natural o gimnasia natural, y aquí empezaron a darse sistemas más abiertos, ya no tanto militares, aunque Francisco Amoros era un español, pero radicado en Francia, el que hizo un trabajo militar, pensando precisamente en esa época que era de mucha guerra, ¿no? Estaban en boga mucho tipo de trabajo con soldados, y que hacía un trabajo por circuitos militares o hacia el campo militar con mochilas, con circuitos, con comandos, que ese tipo de trabajo era el que demandaba los gobernantes en su caso, ¿no? Los países estaban en guerra, entonces hacían ese tipo de trabajo. Por ahí hay fotos en donde uno ve los gimnasios, que la gente vestida, con vestido muy amplio, que hacía un tipo de gimnasia muy estricta, ¿no? Muy cerrada, pero que eso empezó a ayudar. Ese tipo Al de decir trabajo cerrada era de poco movimiento. Muy estricta. Así es, tú le llamas esta expresión estricta. ¿Cómo pudiéramos describirle a las gentes, a los que nos siguen por Sportiva TV? Era una gimnasia muy estática, así le podíamos decir. ¿Cómo podrías? Sí, muy estática. Reforzar? Era una gimnasia donde entraban al gimnasio, porque ya los empezaban a hacer, eran espacios cerrados, y regularmente en Europa se trabajó la gimnasia porque allá el clima es muy extremo. El clima es muy frío, muy pocas veces el sol aparece, o en el año pocas veces aparece, y entonces inventaron, como en el básquetbol también, un gimnasio cerrado, y empezaron a inventar tipos de ejercicios así, o en este caso la gimnasia al aire libre. Se hacía, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos en 1896 fue cuando empezó la gimnasia ya en Juegos Olímpicos, solamente para hombres, se hacía en espectáculo abierto, pero no lo permitía durante todo el año. Entonces iban a los gimnasios, pero la gente no se desvestía, no usaban short, no usaban como ahora, ¿no? Que podíamos hacerlo de manera más libre. La gente usaba casi sus trajes, sus crinolinas, ¿no? Se llamaban antes, sus vestidos muy amplios, zampones. Sin embargo, había gente que podía hacer ese tipo de gimnasia, se acercaba, que era muy poca, pero era muy rígida, o sea, se contaba del 1 al 8, como todavía se estila, para poder hacer los ejercicios. Entonces llamaban tablas gimnásticas, ¿no? Empezaban a hacer un tipo de tablas que para ellos era importante realizar o desarrollar, y que la gente estaba muy ávida de movimiento, pero eran pocas personas, ¿no? Eran gente que se dedicaba, uno, a corregir problemas corporales, que por ejemplo Ling, el hijo de Ling, inventa las espalderas. Las espalderas están hechas, casi nunca se usa ya ahora, se las pone nada más de adorno en los gimnasios, pero las espalderas se usaban para corregir la columna vertebral. Una espaldera es una estructura de madera que tiene varios barrotes donde la gente hace diferentes tipos de ejercicios, ¿no? Flexibilidad, fuerza. De suspensiones, regularmente ahí se cuelga uno. Actualmente pocas personas o pocos deportes usan las suspensiones, si no es porque ahora ya hay tipos de deportes diferentes, como escalamientos, pero ya la gente pocas veces se cuelga, y el colgarse ayuda a que la columna vertebral se corrija, se alinee y que tenga mejor disposición. Esa era la gimnasia de Ling en su momento, de corrección, y era muy estricta y muy definida, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Y después, ya al último, el sistema que nos toca platicar es el sistema inglés, en donde ya aporta ejercicios para los deportes, ya se reglamenta el ejercicio. O sea, empezaron a haber personas muy hábiles, muy ágiles, que decían, vamos a competir o vamos a confrontarnos a ver quién es bueno, a ver quién es el mejor, igual como sucede ahora, a ver quién puede más, ¿no? Quién corre más.
y empezaron a hacer reglas o reglamentos de la gimnasia o de los ejercicios gimnásticos y le empezaron a poner nombres para identificar a cada uno de ellos, como ahora lo podemos ver, ¿no? Con ejercicios de dominadas, de abdominales, de sentadillas, que ya en la cuestión técnica nosotros como profesionales pues dominamos o tendríamos que dominar la terminología y la forma de comunicarnos unos con otros, ¿no? Esos son términos muy específicos de los ejercicios y se empezaron a hacer códigos, y esa es una influencia, por ejemplo, de este sistema gimnástico inglés, ¿no? Ok, que se podría decir que es el origen de lo que ahora vemos, que lógicamente no empezó con esa evolución. O sea, la gimnasia ha ido evolucionando y ahorita vamos a ir platicando un poquito de los nombres, ¿no? Porque inclusive se han ido modificando. En este caso, Sergio, este método inglés ya los llevaba a la competencia, ya era algo muy específico, ya se dejó el entrenamiento para la guerra, la preparación física para que los soldados romanos, griegos, tuvieran la resistencia, fuerza, agilidad suficiente para sobrevivir a la misma. Entonces ya con el sistema inglés se empieza a hacer en los gimnasios y empiezan esas competencias. ¿Cómo inician esas competencias, Sergio? Por ejemplo, en la Federación de Gimnasia, una de las federaciones más viejas, 1881 se funda, empiezan a hacer ejercicios de subir la soga. Okay. O ejercicios en las paralelas, como ahora las conocemos, las paralelas, ¿no? Dos barras en las cuales te puedes subir, te puedes apoyar. Se hicieron ejercicios en el caballo. En el caballo viene desde la época medieval, donde hacían ejercicios o diferentes formas para subir o para montar al caballo. Incluso todavía a algunos les tocó, gentes o personas o profesores, incluso en el Deportivo Chapultepec, me acuerdo que todavía alcanzamos a ver un caballo con cola, ¿no? Y con cuello. Ajá, todavía estaba ahí. Bueno, se hacía trabajo precisamente para montar los caballos de diferente forma, de horcajada, de diferentes, de bandera. Esos son los nombres que se le dio a los saltos, por ejemplo. Okay. Salto de bandera, salto de horcajada, y así para poder ser más hábil, para poder subir al caballo. Entonces hacían competencia a ver quién lo hacía mejor. Se fue evolucionando hasta ir quitándole el cuello, se le llama la grupa, y el cuello al caballo. Ahorita es una plataforma, es una mesa nada más, se ha ido transformando. Pero otros son, por ejemplo, tuvimos un campeón de ascensión a la cuerda. Aquí en México. Campeón mundial de gimnasia, que hubo tuvo esa virtud, ¿no? De ser campeón mundial, y que poco se sabe. Pero eso fue precisamente el viaje que hacían en barco, ¿no? Hacían el barco de aquí a América hacia Europa, y que se preparaban durante el barco a hacer ejercicios, pero todo era de fuerza, ¿no? Todo era de desarrollo muscular muy importante. Aquí nada más detenernos un poco, Sergio, las situaciones de estas pruebas que tú me comentas de ascensión al cable, las barras, ¿tienen una similitud con lo que actualmente está de moda del entrenamiento funcional? ¿Ves alguna similitud? Porque siento que mucho de lo que está en boga ahorita en la industria fitness mundial pues es regresar a los orígenes. ¿Ves similitud? Sí, hay muchos gimnasios ahora que les ponen nombres comerciales, desde el aeróbics, por ejemplo, o ahora hay, le llaman calistenia a una gimnasia que es sobre los aparatos tubulares en los parques, que eso ya fue los inicios de la gimnasia, por ejemplo. Ajá. En donde se hacía precisamente así muchos ejercicios, por ejemplo, dominadas o apoyos, fondos, trabajo que se hacía para desarrollar nada más el físico y que después se hizo en competencia. Por ejemplo, ahorita hay la gimnasia rítmica, aros, clavas, que esos fueron, por ejemplo, dos elementos que desde la época de los primeros Juegos Olímpicos había competencia mundial de ese tipo de los clavas. Hombres eran los que le ejecutaban, como nos decías, las mujeres no participaban en esta disciplina. Exactamente, en 1921 fue cuando Juegos Olímpicos ya empieza la inclusión o la participación de las mujeres en Juegos Olímpicos en gimnasia. Y las mujeres participaban también en paralelas, en paralelas como para
como los hombres. Entonces tenían otro desarrollo las mujeres. Por ahí hay películas, hay videos donde pues, a lo mejor creo que lo vamos a tener por ahí, donde vamos a ver esa muestra, ¿no?, de cómo antes la gimnasia era. Los vestimentas eran diferentes, sin embargo eran muy atrevidas para su época estar en short o estar en camiseta. Como ahora pues no se nos hace nada raro un body o una vestimenta muy pegadita o incluso sin nada, ¿no?, o casi sin nada, pero así se ha ido evolucionando. La gimnasia en realidad representa, te decía yo que como definición, representa un sistema de ejercicios que se escogen y de manera científica van solucionando tareas formativas, educacionales, deportivas y de salud, precisamente para el desarrollo de la gente, ¿no? Antes que fuera deporte, primero es educacional, es primero una actividad para la salud. Perfecto, Sergio. Oye, y antes de irnos a nuestro corte, donde se pasará un anuncio de nuestro patrocinador e iniciaremos con un video específico de la gimnasia, del tema que estamos tratando el día de hoy, ¿en qué años se tienen los primeros registros de una competencia como la que conocemos ahora, ¿no?, que ha ido creciendo? Empezó que era gimnasia olímpica femenil y varonil, que en el caso de las mujeres ahora eran 4 pruebas, o son 4 pruebas, que es piso, salto de caballo, barras asimétricas, viga de equilibrio, y en el caso de los varones, que es la prueba de piso, anillos, barras, caballo con arzones, barras barras paralelas, barra fija y salto de caballo. ¿A partir de qué fecha se tienen esos registros? Ya para que, regresando al bloque, ahondemos más en lo que actualmente conocemos de la gimnasia. Ya en los años 50 había una asociación de gimnasia internacional. Ya en esas épocas empezaban a seleccionarse ese tipo de aparatos. Los aparatos eran rústicos, ¿no? En 1932, en Juegos Olímpicos en Los Ángeles, ya se establece un trabajo como el que tú comentas con ese tipo de aparatos. Ya gimnastas con mucho más desarrollo, pero tienen todavía pues elementos muy básicos, como lo que a nosotros nos enseñaron en la escuela, en donde los nombres eran pues muy lejanos a lo que ahora nosotros conocemos. Pero precisamente otro de los temas que seguramente vamos a poder platicar o desarrollar es la terminología, ¿no?, donde va a incidir, y lo interesante de la gimnasia es precisamente eso, el que sabernos comunicar, saber técnicamente comunicar los elementos o los ejercicios para que el alumno pueda aprender de manera más fácil, más rápida, más accesible. Ok, Sergio, pues bueno, vamos a pasar a un corte comercial de nuestro patrocinador. Terminando este corte comercial, iniciaríamos con un video que, bueno, va a mostrar mucho de lo que hemos estado platicando en este primer bloque, y regresamos. Adelante, Iván. Chicago, Illinois, la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, hogar de una gran variedad de artes escénicas, teatros y casas de música. Aunque la ciudad de los vientos también es reconocida por su afinidad a los deportes. Prueba de ello es que cuentan con un equipo profesional en cada una de las ligas mayores de este país. Aunque si de deporte hablamos, no podemos dejar de mencionar el tradicional e histórico Maratón de Chicago, el cual es tan querido por la ciudad que más de 1 millón de espectadores se dan cita para alentar a los corredores. Esta carrera es considerada como una de las 2 más rápidas del mundo, por lo que si quieres romper tu récord personal, Chicago es el lugar ideal. Aquí no solo contarás con un ambiente de alarido, también podrás observar increíbles paisajes urbanos mientras atraviesas sus 29 barrios. El inicio y meta de esta carrera será el hermoso Grant Park, un enorme parque en la zona central de la ciudad. Esto muy cerca del icónico Soldier Field, casa de los Osos de Chicago. La ruta de la carrera te llevará por el norte, oeste y sur de la megalópolis, llegando a observar 3 de sus estadios más importantes: el Wrigley Field, hogar de los Chicago Cubs, el United Center, hogar de los Chicago Blackhawks, y el Cellular Field, de los Chicago White Sox.
Además, en Chicago no solo estarás rompiendo tu marca personal, también estarás corriendo en uno de los Six Majors, las carreras más importantes del mundo. No te pierdas la oportunidad de conocer y correr en la Ciudad de los Vientos. Si viajas con Plaza Maratones, tu lugar en la competencia está garantizado, ya que con nosotros no tendrás que entrar en la tómbola de los números. El Maratón de Chicago será una experiencia inolvidable y Plaza Maratones te lleva ahí. Así que ya lo sabes, Plaza Maratones es tu mejor opción. La historia de la educación física es el estudio de sus antecedentes, su evolución y lo que ha ocurrido a través del devenir histórico. Tiene sus orígenes en la sociedad primitiva, cuando el juego de pelota era indispensable para vivir en una determinada sociedad, cuando esto se realizaba como tributo a un dios, según las creencias de nuestros antepasados. En el año 2500 a.C., en China, dio inicio el movimiento de la educación física y deportes mediante los juegos y actividades físicas. Desde el año 766 a.C., los griegos crearon los Juegos Olímpicos, una competencia que se celebraba cada 4 años en Olimpia, una pequeña población de Grecia. En el año 500 a.C., en Roma surge un pensamiento de que la educación física es un tipo de actividad para pasar el tiempo y embellecer el cuerpo. En el año 105 a.C., la educación física solo formaba parte del entrenamiento de los soldados a partir de los 14 años. Del siglo VI al siglo XIV, la educación física se vio en crisis, ya que la Iglesia buscaba la salud a partir de la salvación del alma y evitaba todo tipo de actividades físicas. En 1800 surgen las escuelas gimnásticas, donde se llevaban a cabo diferentes métodos para estudiar la educación física. La primera fue la escuela alemana, fundada por Guttmutz y Friedrich Jahn, donde el enfoque de sus ejercicios es de intenso adiestramiento y grandes dificultades. Además, constituye el origen de la moderna gimnasia deportiva olímpica. En esta habría carreras, saltos, luchas y barras fijas. Posteriormente surge la escuela sueca, cuyo creador es Per Henrik Ling. El método Ling es analítico y hay una preocupación por la postura correcta y la corrección a través de los ejercicios. Surge después la escuela francesa. Se caracteriza por una concepción natural y utilitaria de los ejercicios físicos. Son acciones de carácter global, en los que el cuerpo participa como un todo en las ejecuciones y se encaminan a preparar al individuo para la vida adulta. Finalmente, surge la escuela inglesa. En ella figura Thomas Arnold, ocupando el sitio preferencial. La escuela inglesa satisface sus necesidades en la base de los juegos y las actividades atléticas. El tratamiento de la educación física en México, a lo largo de los últimos 50 años, ha sido orientado por distintos enfoques como el militar, el deportivo, el psicomotriz y el orgánico funcional. El militar, en 1940, buscó uniformidad de movimientos, dio énfasis a los ejercicios de orden y control. Las marchas y evoluciones eran contenido relevante. El enfoque deportivo surge en 1960. Limitó el proceso de enseñanza-aprendizaje a fundamentos deportivos. Su aplicación fue selectiva de talento deportivo. Orientó su finalidad a la competencia y planteó actividades recreativas complementarias. El enfoque psicomotriz surge en 1974. Resaltó una relación indisoluble entre desarrollo psíquico y motor. Su aplicación óptima implicaba un profundo conocimiento de técnicas psicomotrices y deportivas. El enfoque orgánico funcional surge en 1988. Consideraba las habilidades motrices como su contenido general. Por último, surge el enfoque motriz de integración dinámica, en 1993. Brinda al profesor la posibilidad de identificar y aprovechar al máximo los beneficios que ofrece la actividad física
para el desarrollo de las habilidades, hábitos y actitudes relacionadas con el movimiento corporal. Bueno, amigos de Sportiva TV, regresamos a este segundo bloque del programa del Colegio Mexicano de Educadores Físicos. Y bueno, aquí mucho de lo que nos explicó Sergio se mostró en este video, y sobre todo la interacción, la relación que hay de la educación física con la gimnasia. Pero bueno, continuando con nuestro tema de la gimnasia, pues ya nos platicaba Sergio el sistema inglés, donde empiezan las competencias y empieza la gimnasia a participar en el marco de los Juegos Olímpicos, que en este caso se le llamó así, se le identificó así, ¿no, Sergio? Cuando empieza la participación, se inició ese conocimiento o esa definición de gimnasia olímpico. ¿Estoy en lo cierto, Sergio? Sí, definitivamente no se identificaban los tipos de gimnasia y se confundía y le decían gimnasia deportiva o gimnasia de rendimiento o gimnasia atlética. Entonces, en 1972, en Múnich, se decidió ya en un congreso de gimnasia darle el nombre de gimnasia artística, y también a la gimnasia rítmica le decían de otras formas, ¿no? Musical o gimnasia higiénica, de muchas maneras, y ahí se definió también gimnasia rítmica deportiva, por ejemplo, ¿no? Y entonces sí, así fueron surgiendo varias gimnasias. Hasta la fecha tenemos muchas gimnasias que la Federación Internacional las homologa o las caracteriza. Por ejemplo, ha querido entrar diferentes formas. Ahora, por ejemplo, hay una gimnasia que se usa en India, por ejemplo, tiene un nombre muy raro, que es subir un palo, ¿no? Un poste, y que hacen diferentes tipos de ejercicio, le llaman de diferentes formas, y así otros que han querido ir metiendo, pero no están reconocidos. Los reconocidos son por la Federación Internacional, que son gimnasia artística varonil, gimnasia artística femenil, la gimnasia rítmica deportiva, que son las más viejas o veteranas. Luego ya entró la gimnasia acrobática o acrosport, también le llaman, que se hace por parejas, tercias, cuartetas. La gimnasia de trampolín, la gimnasia de trampolín, donde también ya en Juegos Olímpicos ya está aceptado, ya ustedes lo ven en Juegos Olímpicos, es muy espectacular, y esa gimnasia es de locos, porque la verdad sí alcanzan 5 metros de altura por lo menos, y hacen evoluciones muy arriesgadas, así que es de muy alto nivel. La gimnasia general, o sea, son diferentes gimnasias que ahora están, y la gimnasia aeróbica, que también ya es de competencia. Ya hicieron códigos, reglamentos y unificaron los criterios para que se pueda considerar deporte. Las que no son deporte, las que no son reconocidas, pues son, por ejemplo, gimnasias higiénicas, que aquí es como se divide también la gimnasia higiénica o para la salud, de mantenimiento para la salud, la gimnasia educativa, que regularmente se hace en las escuelas, o se hace para desarrollo de habilidades y destrezas naturales o cotidianas, caminar, saltar, todo eso lo que comentábamos. La gimnasia y la gimnasia deportiva, que es la que más se ve. La que más desarrollamos es la gimnasia educativa en nuestras escuelas, la que el profesor de educación física da o imparte, que se da desde el calentamiento, es gimnasia de base, desde la preparación física es gimnasia también, de ejercicios especiales, la preparación física, las tablas gimnásticas que actualmente ya no se dan en el plan de estudios de la Escuela de Educación Física o las escuelas formadoras, la preparación física decía. Y también ese tipo de gimnasias que no son de competencia, son para el desarrollo, hacen que la gimnasia sea muy importante y fundamental dentro de la educación física. Y el deporte también, todos los entrenadores usan la gimnasia, todos. Entonces, por eso es muy importante la gimnasia. Perfecto, Sergio. Retomando un poquito también del video que nos muestras, quiere decir, por lo menos dentro de la experiencia que nos ha tocado vivir dentro del medio de la educación física y la gimnasia, que en nuestro país traemos un retroceso tanto en la educación física, no tanto como en la gimnasia competitiva, ¿no? Que
bueno, sabemos que en Europa son los que dominan, ¿no?, la gimnasia artística y la rítmica, y bueno, no dejamos atrás a los norteamericanos, los cuales también han evolucionado mucho, trayéndose precisamente a entrenadores europeos a Estados Unidos. Pero en nuestro país todo este recorrido que se hace, y parte importante es en este video se mostraban imágenes mesoamericanas. Éramos un país, un pueblo que nos movíamos, ¿no? Teníamos para dotarnos de alimentos, desplazarnos a otros lugares, había mucho ese movimiento. Y en la actualidad, ¿cómo podrías tú calificar la educación física y la gimnasia de nuestro país? ¿Ascendente, decadente, estancada? Bueno, aquí tendríamos que tomar, y bueno, quiero pensar también que traemos una tradición, una cultura física, que es lo que ahora deberíamos de estar comentando, qué nivel de cultura física son la que tenemos en nuestros ancestros, antecesores. El juego de pelota era básico y era un rito religioso incluso, en donde se respetaba mucho a los jugadores, ¿no? Juego de pelota, y hay muchas muestras de todo ello. Bueno, esa tradición se ha venido haciendo, pero pues somos muy hábiles, somos muy ágiles. Muestra de eso es que muchos de los deportistas, incluso en el Circo Soleil, hay gente mexicana con los mejores números o espectaculares números, ¿no? Quiere decir que sí hay modo de desarrollar gente para la gimnasia, pero el sistema deportivo actual no nos permite un desarrollo más amplio por muchos factores, ¿no? O estudias, o trabajas, o haces ejercicio, actividad, está llena la agenda, es difícil, ¿no? Tendríamos que buscar las maneras, y sin embargo hay campeones mundiales en trampolín, por ejemplo. Los muchachos han tenido un trabajo extraordinario. Muchachos mexicanos que han tenido subcampeones o campeones mundiales juveniles, y tenemos también muestra de ello en gimnasia artística varonil, gimnasia artística femenil. Últimamente han destacado de manera muy importante, pero de manera individual. Por equipo nos cuesta mucho trabajo todavía. Sin embargo, la gimnasia actual tiene unos visos muy importantes. La gente que se ha capacitado o que es producto de la capacitación de años atrás, creo que viene dando frutos actualmente. Sin embargo, pues hace falta mucho trabajo, ¿no? Pero es una de las actividades más sufridas, de las más demandantes, la gimnasia deportiva o gimnasia artística, rítmica o aeróbica incluso, porque el alto rendimiento requiere de prácticamente vivir de esa gimnasia, de esa actividad, como todos los deportistas, pero la gimnasia en especial es de trabajo de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de estar todo el tiempo ahí, no importa el dolor, no importa que te desveles o estés con un trabajo cargado, y hay que seguir adelante. Ok, Sergio, citaste algo muy interesante, el Circo Soleil. Si el Circo Soleil prácticamente en la mayoría de sus artistas fueron gimnastas, y algo muy interesante, ¿no? Cómo se ha logrado hacer un espectáculo sin animales, porque antes el circo era con fieras, que eran los elefantes, los leones, y ahora existe el Soleil, que bueno, me ha tocado ver algunos números del Soleil, que son simulan movimientos de animales, ¿no? O sea, la versatilidad del cuerpo, la flexibilidad, todo lo que tiene el cuerpo, pues hace que se muevan como animales, ¿no? Entonces, sí, es una de las máximas expresiones del cuerpo, ¿no? Sí, no, aquí tenemos muchachos que si no destacaron en lo deportivo, la convocatoria que abre el Soleil aquí en la Federación de Gimnasia la tiene abierta y se acercan precisamente creando números, sea de malabarismo, sea de trapecio, sea el Soleil. Ustedes, si lo conocen o lo han visto, es mucha creatividad en la música, en la expresión, en los conceptos. Incluso hay un número o hay un espectáculo con un nombre mexicano, no recuerdo si es maya, pero hay un espectáculo mexicano del Soleil,
precisamente. Muchos acróbatas, no de ahora, de muchos años atrás, participaban ya en circos, porque te decía, son muy hábiles, la gente es muy hábil. En México los deportistas en general tienen una gran habilidad, como los clavadistas. Muchos clavadistas fueron antes gimnastas, ¿no? Okay. Antes de los clavados se fueron eran gimnastas. Gimnastas, como dicen, podían ser un gimnasta frustrado, se convierte en clavadista, ¿no? Y así hay otros, o sea, un gimnasta puede hacer cualquier deporte. Sí. Y aunque se enojen algunos luchadores, o que también hay deportes que involucran todas las cualidades o capacidades, pues la gimnasia, el que es gimnasta puede practicar cualquier deporte. Así es, bueno, creo que lo vivimos mucho en propia persona, ¿no, Sergio? En la escuela de educación física, los de gimnasia nos metíamos a lucha y ganábamos, se jugaba en americano y se ganaba, o sea, sí, la gimnasia potencializa las cualidades físicas de los seres humanos, pero también, el llevarla, también hay muchos mitos dentro de la gimnasia, que la gimnasia, me recuerdo que decían que era exclusiva para mujeres. En los tiempos que nosotros estábamos en la escuela nos cotorreaban por andar haciendo gimnasia. Nosotros les decíamos, sí, aviéntense a hacer movimientos que se requiere tener mucha voluntad, mucho valor, ¿no? Pero sí han existido muchos mitos al respecto de la gimnasia, y bueno, hemos visto las grandes expresiones. Ya ahora sí, como dicen, tenemos evidencias vividas desde 1968, las películas de Vera Chavlaska, después nos tocó ver a Nadia Comaneci y las actuales gimnastas que son campeonas mundiales, donde cómo ha evolucionado la gimnasia, en este caso de la artística. No tengo mucho conocimiento de la rítmica, pero también lo poco que he podido ver hay una gran evolución en este deporte. Sí, en general hemos tenido también campeones en aeróbica, también hay gente muy importante en aeróbica. Me parece que de la UNAM es el equipo base. Gimnasia rítmica también ha tenido un despunte muy importante, pero sí, lo que tú decías, cuando nos tocó en la escuela en los 70s, venía ya una evolución, precisamente en ese instante, en ese momento, el Instituto del Deporte contrata las exhibiciones de Nadia Comaneci y se viene un boom de la gimnasia. En ese momento nos dicen, ¿quieren trabajar la gimnasia o siguen con su gimnasia? Entonces no nos quedó más que seguir desarrollando la gimnasia. Bueno, aquí nuestro profesor Rogelio Mendoza, Rubén Cuevas, que en paz descanse, y otros profesores que igual hicieron de la gimnasia un desarrollo por su pasión por ella, pues se fue quitando todos esos mitos, porque la gimnasia sí era como para nada más un lado, ¿no? Para gente que estaba muy tendiendo pues a un tipo de trabajo muy suave. Y sí, también la gimnasia influyó para que dirigentes o personas que sufrieron con la gimnasia no la quisieran meter en los planes de estudio, o que no quisieran desarrollar la gimnasia porque era muy fuerte, porque eran golpes. Pues ni modo, les tocó una gimnasia mal enseñada. Así es. Nos tocó a nosotros desarrollarla un poquito mejor, ¿no? Mejor. De hecho, mi última pregunta para concluir el programa, Sergio, es muy riesgosa la gimnasia, ¿no? O sea, como toda actividad física, tiene un riesgo, pero bueno, entre más ha evolucionado, vemos que es más peligrosa, más riesgosa, ¿no? De hecho, tenemos antecedentes o vivencias de gente que ha perdido la vida dentro de la gimnasia, hablando ya de la gimnasia competitiva, que es la máxima expresión de la gimnasia y de la educación física, y por eso la importancia de que esta actividad, la gimnasia, la educación física, se ha dirigido por personas que sabemos de estas actividades, ¿no? Que no necesariamente es una lesión física, o sea, de una luxación, una fractura, sino lesiones fisiológicas, ¿no? Entonces, muy riesgosa el trabajar con el cuerpo humano, ¿no, Sergio? No, definitivamente aquí ya se separó la gimnasia deportiva entre los países ricos y con muy buenas posibilidades económicas para desarrollar aparatos y atenciones y un sistema que los proteja, y también con sistemas de entrenadores de muy alto nivel que empiezan ya con la experiencia de años
y que los pequeños o los muchachos que ya son seleccionados para ir a la gimnasia de alto nivel, pues los sistemas han evolucionado tanto que no tienen problema ya de desarrollo físico. Ya la flexibilidad, la fuerza, la resistencia, el trabajo de equilibrio, todo eso ya pasó, y entonces han experimentado ya con ellos trabajos muy limpios, no como antes que se usaba más trampa, vamos a decir, que ahora ya el trabajo es muy bien fundamentado, ¿no? Por eso son científicos los métodos, ya el trabajo no es casualidad, no es espontáneo, no es como se me ocurra. El trabajo incluso de compañeros mexicanos, entrenadores mexicanos, profesores de educación física mexicanos que se han ido a estudiar a otros lados, empiezan desde el calentamiento, están haciendo ejercicios para no perder tiempo. Desde la punta, desde el ritmo, desde el trabajo que están haciendo de indicaciones, todo ese momento ya vale, ya cuenta. Los niños o niños que empiezan de los 6, 7 años ya están en trabajo desde antes, de trabajo de 2, 3 años. Ese deporte es un deporte de edad temprana, como la natación o como otros, pero el trabajo ya específico de una preparación física, una preparación psicológica, viene y muy importante para que no tengan miedo. Ya el miedo que a nosotros nos inculcaron fue por aviéntate, hazlo como sea, como se te ocurra. Ya los muchachos, los niños actualmente, es caminar en la viga, saltar sin problema, y ellos inventan los ejercicios. A esos ejercicios les da su nombre, por cierto, ¿no? Ok, Sergio. Pues mira, hay mucho de qué hablar. Aquí se nos está agotando nuestro tiempo del programa del día de hoy, pero quedan muchos puntos que platicar, Sergio. Aquí pudiéramos contar contigo, con tu presencia y tus conocimientos la próxima semana, porque sería para el Colegio Mexicano de Educadores Físicos es muy importante el que vean que la educación física está conformada de muchas actividades. Y bueno, la gimnasia, ¿qué vamos a decir nosotros que la vivimos, la disfrutamos? Que podemos darle mucha información a nuestros seguidores, ¿nos acompañarías? Sí, cómo no, si aquí estamos, aquí falta platicar de la parte técnica, ¿no? La parte más básica de la terminología, de lo que es, cómo se hacen los ejercicios. Ok, pues bueno, amigos de Sportiva TV, estamos llegando al final de este programa del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, el cual se transmite de las 3 a las 4 de la tarde, los días miércoles. Los queremos invitar a que nos visiten en nuestras redes sociales del Colegio Mexicano de Educadores Físicos y de Sportiva TV, y bueno, esperamos comentarios. Nos interesaría mucho saber qué temas les gustaría que tratáramos, y bueno, información hay mucha. Vamos para el siguiente programa a platicar con Sergio, continuaremos con esta información. Y bueno, y de las labores que está haciendo el Colegio Mexicano de Educadores Físicos, que en este momento, ante esta situación de una transición política, pues bueno, en qué pretendemos incidir, qué estamos proponiendo para que se reduzcan los índices de obesidad, haya mejora en la salud de nuestro pueblo, y bueno, sobre todo la parte de que el deporte se siga desarrollando. Sergio, muchas gracias. A ustedes, Iván, gracias. Gabriel, buenas tardes, gracias y nos vemos dentro de 8 días.